¿Alguna vez te has encontrado evitando esa conversación, posponiendo una cita o incluso deseando distanciarte de alguien a quien amas? Ese amigo que una vez fue tu refugio, o un familiar que de repente parece traerte más peso que consuelo. Y en el fondo, sientes una mezcla de alivio y culpa sin saber qué hacer. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que estar cerca a veces no cura, sino que agota? De lo que poca gente habla es de que esta separación puede ser un camino silencioso hacia la supervivencia, hacia encontrar tu espacio y tu autenticidad. Es un gesto de amor que desafía todo lo que nos han enseñado, que el amor significa estar siempre juntos, que la familia no se separa, que la amistad no se distancia. Pero ¿y si esta pausa es en realidad la sanación que estas relaciones necesitan? ¿Has considerado alguna vez que partir también puede salvar lo verdaderamente importante? En este video, hablaremos sobre estos dilemas difíciles y silenciosos que muchos enfrentan, pero pocos se atreven a hablar abiertamente. Juntos, comprenderemos cómo el silencio y la distancia pueden ser una invitación a la reconstrucción, la autenticidad y la verdadera reconexión. Si esto te resonó, quédate conmigo y descubre una nueva perspectiva sobre tus relaciones más cercanas. ¿Alguna vez has sentido que la presencia de alguien, en lugar de traer paz, empieza a generar una incomodidad silenciosa? A veces, lo que duele no es lo que se dice, sino lo que queda en el aire, esa sensación de que algo esencial se ha perdido en medio de la convivencia. El silencio, que antes representaba complicidad, se convierte en distancia emocional. En estos momentos, el distanciamiento puede ser más sanador que cualquier diálogo forzado. No se trata de abandonar, sino de respetar lo que el alma intenta decir. ¿Y tú, has estado escuchando tu propio silencio? Es extraño pensar que los vínculos pueden volverse dañinos, incluso sin peleas ni grandes decepciones. Pero sucede. El tiempo y la rutina pueden desgastar incluso las relaciones más íntimas. La ausencia de conflicto no significa salud emocional. A menudo, nos mantenemos presentes por lealtad, miedo a la culpa o simplemente por costumbre, y no nos damos cuenta de cuánto nos cuesta. Tomarse un descanso no es egoísta. Es una forma de reconectar contigo mismo, especialmente cuando la relación deja de nutrirse. ¿Cuándo fue la última vez que elegiste priorizarte? Carl Jung dijo, nada tiene un efecto psicológico más fuerte en el entorno, y especialmente en los niños, que la vida no vivida de sus padres. Esto aplica a cualquier relación. Cuando insistimos en estar donde ya no podemos ser auténticos, propagamos fragmentos de nuestra frustración. La toxicidad, en este caso, no está en la otra persona, sino en la negación de nuestros propios límites. El silencio comienza a gritar en nuestro interior. Y a veces, el único remedio es alejarse, aunque duela. Puedes seguir estando físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Esto ocurre en las amistades, los matrimonios, los lazos familiares. Fingimos que todo está bien porque tememos enfrentar el vacío que trae la distancia. Pero ¿y si este vacío es en realidad un espacio fértil? Un campo abierto para la reconstrucción, para escuchar lo que antes estaba reprimido por la prisa por arreglarlo todo. El silencio no tiene por qué ser una amenaza, puede ser una invitación. Quizás estés experimentando exactamente esto ahora mismo. Una relación que parece haber perdido su brillo, sin mucha explicación. ¿Qué tal si te permitieras una pausa? Respirar. No para castigar a la otra persona, sino para sanar lo que aún no se ha nombrado entre ustedes. Porque la ausencia puede revelar verdades que la presencia una vez silenció. Y solo con un poco de distancia ciertas imágenes se aclaran. Incluyendo la imagen que tienes de ti mismo. ¿Has notado cómo a veces solo podemos ver realmente a alguien cuando nos alejamos? La proximidad constante puede cegarnos. Es como una pintura vista demasiado de cerca, las líneas se difuminan, los colores se confunden.
Solo retrocediendo unos pasos, la imagen se revela por completo. Lo mismo ocurre en las relaciones. Demasiada interacción puede nublar nuestra percepción, haciéndonos perder de vista tanto a la otra persona como a nosotros mismos. Es natural crear versiones de las personas con las que convivimos. La rutina, el cariño e incluso la lealtad nos hacen usar lentes emocionales que filtran lo que vemos. Y cuando estamos profundamente involucrados en una relación, ya sea de amistad, familia o trabajo, estas lentes pueden distorsionar la realidad. La distancia aporta claridad. Nos permite observar sin el ruido de la convivencia, sin la presión de la presencia constante. ¿Te has dado este espacio antes de juzgarte o culparte? A veces, solo nos damos cuenta de que una amistad nos está sofocando cuando dejamos de hablar con ella durante unos días. O de que una relación laboral nos estaba quitando energía cuando nos íbamos de vacaciones. El distanciamiento revela patrones. Muestra que fue exceso, que fue necesidad disfrazada de amor, que fue culpa disfrazada de responsabilidad. Y, lo más importante, muestra quién eres sin la influencia de ese vínculo. ¿Te reconoces sin la otra persona? También hay una reconexión con uno mismo en este espacio de pausa. Cuando la convivencia intensa nos hace girar en torno al otro, terminamos olvidando quiénes somos. Dejamos de escuchar nuestra propia intuición. Y, en este silencio entre dos presencias, puede surgir algo precioso, la reconexión con la propia autenticidad. Distanciarse, entonces, no se trata solo de ver mejor al otro, sino también de reaprender a verse y escucharse sin ruido externo. Claro que la separación puede generar culpa. Puede desencadenar inseguridades. Pero ¿y si, en cambio, es un gesto de cariño? Un regalo que le damos a la relación y a nosotros mismos, para que surja algo más auténtico. Porque lo verdadero sobrevive a la ruptura. Y al volver, a menudo ya no somos los mismos. Ni tampoco la otra persona. Y eso lo cambia todo. No todas las amistades son fáciles. Algunas se convierten en prisiones invisibles, construidas sobre promesas silenciosas de lealtad incondicional. Esas amistades donde el afecto conlleva exigencias sutiles, chantaje emocional disfrazado de preocupación, expectativas que nunca se expresan en voz alta, pero que se sienten como un peso sobre los hombros. ¿Y lo más difícil? A menudo, esta asfixia surge precisamente del miedo a perder el vínculo. ¿Has estado alguna vez en una relación así? Es común confundir intensidad con conexión. Esa amiga que exige respuestas inmediatas, que se ofende por tu silencio, que se irrita cuando te alejas, a menudo no te está siendo leal a ti, sino a sus propias necesidades. Y tú, por identificación o culpa, terminas cediendo, adaptándote y guardando silencio. Pero una amistad sana necesita espacio. Necesita soportar la pausa. La convivencia diaria no puede ser una muestra de cariño. ¿Cuándo empezaste a sentirte culpable por necesitar silencio? Muchas de estas relaciones se forman durante la adolescencia o en momentos de vulnerabilidad, etapas en las que buscamos más la pertenencia que el equilibrio. Pero con el tiempo, lo que antes era un refugio puede convertirse en una prisión. Y si sientes que constantemente necesitas justificar tu ausencia o que tu distancia se considera una traición, quizás sea momento de reflexionar. No es egoísta buscar espacio. Es madurez emocional. Es la oportunidad de reconstruir una amistad basada en la autenticidad, no en la dependencia. Es curioso cómo, al distanciarnos, podemos percibir patrones que parecían invisibles. La toxicidad a menudo se disfraza de preocupación, solo me importas tú, dicen. Pero si esa preocupación te impide respirar, no es preocupación, es control. Y para reconectar de verdad con una amistad, a veces es necesario hacer una pausa. Dale al vínculo la oportunidad de renacer, sin la carga de las expectativas.
¿Alguna vez has intentado ofrecerle a una amistad el regalo del silencio? A veces, la pausa es precisamente lo que salva. Porque la distancia revela lo que queda, incluso cuando la presencia se ha ido. Y, si el vínculo es real, perdura. Madura. Regresa más ligero. Una amistad que necesita asfixia para sobrevivir no es amistad, es apego. Y toda relación basada en el apego acabará por derrumbarse. La buena noticia es que también puede florecer, si se tiene el coraje de detenerse antes de que se rompa. Pocas cosas nos afectan tanto como la separación de la familia. Existe la creencia arraigada de que los lazos de sangre son inquebrantables y cualquier separación se interpreta como una traición. Pero ¿qué sucede cuando vivir con la familia se convierte en una fuente de dolor, de abnegación, de culpa silenciosa? ¿Es la permanencia realmente sinónimo de amor? O, en algunos casos, es simplemente miedo disfrazado de lealtad. ¿Y si preservar la propia salud emocional implica distanciarse, aunque sea temporalmente? Es difícil aceptar que, a veces, el hogar en el que crecimos ya no es un lugar cómodo, sino un campo minado de expectativas, juicios y roles impuestos. Y en ese lugar, la autenticidad se asfixia. No es raro escuchar frases como has cambiado o solo queremos lo mejor para ti, pero la verdad es que lo que otros llaman cariño no siempre es amor verdadero. Podría ser simplemente un control disfrazado. ¿Alguna vez te has preguntado si vives en este entorno por deseo o simplemente por culpa? Alejarse de la familia puede parecer un acto de rebeldía. Pero, en realidad, puede ser el primer paso para reconstruir una relación más auténtica. Esta pausa te permite ver quién eres más allá de tus roles familiares, el hijo obediente, la hermana conciliadora, el nieto ejemplar. Jung escribió que, el proceso de individuación requiere separarse del inconsciente colectivo y esto incluye el sistema familiar. Alejarse puede ser el comienzo de descubrir quién eres, más allá de lo que otros esperan que seas. Por supuesto, esta separación no viene sin dolor. La lealtad emocional aún clama a gritos. La soledad, al principio, puede parecer insoportable. Pero, con el tiempo, el silencio aporta algo más valioso, discernimiento. Empiezas a darte cuenta de qué vínculos son genuinos y cuáles existen solo porque la costumbre te impidió cuestionarlos. La reconexión requiere esta ruptura, un descondicionamiento de la presencia automática. ¿Alguna vez has tenido el valor de elegirte a ti mismo, incluso si eso significaba decepcionar a quienes te criaron? Lo que necesitas entender es que partir no es cerrar la puerta para siempre. Es abrir una ventana para respirar. Es confiar en que el vínculo que importa perdura incluso en la distancia. Porque el amor verdadero no aprisiona. Permite. Abraza incluso el silencio. Y puede que sea precisamente este gesto de respeto propio el que traiga una nueva forma de amar a quienes una vez te enseñaron cómo era el mundo. ¿Alguna vez has sentido que te estás perdiendo a ti mismo por culpa del trabajo? Que, incluso sin conflicto directo, el entorno empieza a drenar tu energía, tu creatividad, tu paz. A veces, no es el exceso de tareas lo que te cansa, sino la toxicidad silenciosa de las relaciones, el peso de la convivencia forzada, la falta de autenticidad. Y lo más cruel, la culpa de siquiera pensar en irte. Al fin y al cabo, nos enseñaron a aguantar, a tragar, a resistir. ¿Pero por cuánto tiempo? Es común idealizar la idea de llevar la camisa. Pero cuando esa camisa empieza a sofocar, cuando la lealtad al trabajo se impone a la lealtad a uno mismo, es necesario replantearse algo. Hay colegas que compiten disfrazados de socios, líderes que manipulan bajo la apariencia de exigencias y entornos que silencian cualquier intento de autenticidad. ¿Has notado cómo, en algunos lugares, el silencio no es respeto, sino miedo? Miedo a perder terreno. Miedo a perderse a uno mismo.
Tomar un descanso estratégico del trabajo, cuando sea posible, puede ser revolucionario. Puede ser un acto de supervivencia emocional. No se trata de renunciar a tu carrera, sino de reconectar con tu salud mental, tu propósito y tu voz. Jung dijo, donde reina el amor, no hay voluntad de poder, y donde predomina el poder, el amor está ausente. Esta frase resuena en muchas oficinas y salas de reuniones donde la convivencia se ha convertido en un campo de batalla interno. ¿Sientes que necesitas ganar o simplemente existir? La distancia, ya sea un año sabático, un cambio de departamento o incluso el hecho de establecer límites claros, puede sacar a la superficie todo lo perdido entre hojas de cálculo, plazos y objetivos. Empiezas a recordar quién eras antes de que la autoexigencia se convirtiera en tu identidad. Cómo sonaba tu voz cuando no estaba llena de justificaciones. Y te das cuenta, con cierto alivio, de que el espacio no es una pérdida. Es libertad. Es una reconexión con lo que realmente importa. ¿Y si, después de este tiempo, volvieras diferente? Más completo. Más lúcido. Más fiel a ti mismo. A veces, un tiempo sin trabajar no es el fin, es un puente. Un camino de regreso a tu verdad, después de tanto tiempo fingiendo que todo estaba bien. Porque mereces estar en un lugar donde puedas ser tú mismo. Y no solo un rol. Hay un tipo de amor que sofoca. Un amor que, en su afán protector, controla. Que, en su afán de estar presente, invade. Y que, sin darse cuenta, se convierte en una prisión. A veces, lo que más duele no es la ausencia del otro, sino su exceso. El exceso de presencia, de exigencias, de expectativas. Es entonces cuando el espacio se convierte en un acto de amor. Dar espacio no se trata de distanciarse por desinterés, sino de confiar en el vínculo. Se trata de permitir que la otra persona respire sin miedo. ¿Alguna vez le has dado espacio a alguien a quien amas? La paradoja es dolorosa, aprendemos que amar es estar juntos. Siempre. Pero el amor maduro sabe que la presencia constante no siempre es saludable. A veces, la reconexión más profunda solo ocurre tras una distancia respetuosa. Porque es en la ausencia que redescubrimos nuestra propia voz y es en esta escucha interior que volvemos más plenamente al otro. Amar no es observar, es confiar. No es contenerse, es abrazar incluso el silencio. ¿Sabrías amar sin invadir? En muchas relaciones, románticas, familiares, de amistad, el miedo a la pérdida nos vuelve controladores. Por eso confundimos distanciamiento con rechazo. Pero el amor verdadero no depende de la presencia física para existir. Se nutre de la autenticidad. Y a veces, dar espacio significa permitir que la otra persona regrese voluntariamente, no por obligación. Esto requiere valentía y madurez emocional. Amar también significa aceptar que la otra persona puede elegir irse y que esto no disminuya el afecto. Dar espacio también significa dar tiempo. Para que la otra persona piense, sienta y respire. Y para ti también. Porque el distanciamiento no solo beneficia a la otra persona, sino también a ti. Sirve para mirar hacia adentro, para percibir tus propias necesidades, para deshacer los nudos de la dependencia emocional. Es un gesto de reconstrucción, tanto del vínculo como de la identidad. El amor que respeta el silencio es el único capaz de sobrevivir al tiempo. Quizás, ahora mismo, te cuesta aceptar la idea de alejarte de alguien a quien amas. Pero ¿y si esta distancia es precisamente lo que sanará la relación? A veces, lo que parece un final es en realidad una pausa necesaria para que el amor respire de nuevo. Porque incluso el amor necesita espacio para florecer. Hay una profunda diferencia entre huir y distanciarse. Huir es negar, es evitar mirar el dolor. Pero el distanciamiento consciente es algo más, es una elección basada en el respeto,
por uno mismo y por los demás. A veces, la mayor prueba de madurez emocional es saber cuándo es el momento de retirarse. No como castigo, ni como defensa, sino como un gesto de claridad. ¿Puedes reconocer cuándo te alejas por miedo y cuándo lo haces por amor propio? El distanciamiento consciente requiere presencia interior. No se da por impulsos de ira ni por la angustia de la soledad. Es una pausa reflexiva. Es un límite silencioso pero firme. Este tipo de distanciamiento no grita, no acusa, no cierra puertas. Simplemente se retira y, al hacerlo, reorganiza el espacio entre dos personas. Porque donde antes había una coexistencia asfixiante, ahora existe la posibilidad de una auténtica reconexión. ¿Has practicado alguna vez este tipo de distanciamiento? A menudo, el miedo a parecer fríos o insensibles nos hace posponer este paso. Pero permanecer presente donde ya no hay un intercambio genuino es una forma de violencia emocional. Algunas relaciones solo sobreviven porque uno de los miembros de la pareja ha dejado de ser quien realmente es. Y en este escenario, el distanciamiento no es el fin, sino un nuevo comienzo silencioso. Una reconstrucción basada en la verdad. ¿Y lo más curioso? Con el tiempo, este respeto se convierte en un camino hacia vínculos más sanos. Practicar este tipo de distanciamiento es como establecer límites invisibles que protegen tu energía. Es dejar de responder de inmediato, dejar de justificar cada silencio, permitirte abandonar un encuentro que te agota. Y todo esto sin culpa. Sin necesidad de demostrar nada. Es la decisión de no negociar más tu autenticidad para mantener una apariencia de paz. Porque la paz, cuando exige un sacrificio emocional constante, es solo una fachada. Y no naciste para vivir tras máscaras. Quizás sientas la necesidad de alejarte de alguien, pero aún dudas. Quizás temes ser juzgado o la soledad. Pero ¿y si este gesto, tan silencioso como firme, es lo que necesitas para escucharte de verdad? Porque a veces es necesario respetar incluso la incomodidad, el vacío, la pausa. Y este respeto puede transformar todo lo que viene después. Partir no siempre es el final, a veces es la única manera de que algo renazca. Partir es necesario para que ciertas relaciones se manifiesten plenamente. Mientras estamos inmersos, no podemos ver el panorama general. La coexistencia constante sofoca, confunde y distorsiona. Pero cuando te permites separarte, algo cambia. La ausencia revela lo que la presencia ocultaba. Y, en algunos casos, solo entonces puede surgir un verdadero reencuentro. ¿Alguna vez has reconectado con alguien después de irte? Este regreso no se trata de volver a como eran las cosas. Se trata de volver diferente. Más completo. Más lúcido. Porque partir también es un acto de autoconocimiento. Empiezas a ver los patrones, las concesiones, los silencios que te has tragado. Y entonces, si ocurre un reencuentro, ocurre desde la verdad, ya no desde la culpa, la obligación ni la necesidad. La reconstrucción requiere espacio. Requiere valentía. ¿Estarías dispuesto a regresar solo si pudieras ser tú mismo, completamente? La distancia nos enseña mucho sobre la otra persona. Pero nos enseña aún más sobre nosotros mismos. El anhelo que duele, la ira que se calma, el alivio que perdura, todo esto dice más de la relación que cualquier conversación. Porque, en el silencio de la ausencia, emerge una claridad que la convivencia ahogaba. La distancia, en este sentido, es casi terapéutica. Organiza el yo interior. Y cuando regresamos, lo hacemos diferentes. ¿Has notado esto alguna vez en alguna relación de tu vida? Algunas personas solo nos valoran después de que nos vamos. Pero más importante que eso es valorarse a uno mismo después de la partida. Regresar, cuando sucede, debería ser una elección, no una necesidad.
Debería ser una nueva construcción, no una repetición. Y la otra persona no siempre estará lista para eso. Y eso está bien. A veces, lo que cambia después de la separación no es la relación, sino tú. Y eso es suficiente para sanar. La verdadera reconexión solo es posible tras la caída de las máscaras. Tras la revelación de los silencios. Tras la reflexión y la comprensión de lo que le pedía al otro, sin darse cuenta. Este retorno no está garantizado ni es predecible. Pero cuando sucede, sucede profundamente. Porque solo quienes tienen algo que ofrecer y algo que recibir, regresan con autenticidad. Distanciarte de alguien a quien amas, aun sabiendo que es necesario, puede despertar las voces más antiguas de tu psique. La culpa viene primero, como si traicionaras algo sagrado. Luego viene la lealtad, esa fidelidad emocional que no siempre es lógica, pero tiene raíces profundas. Y finalmente, la soledad. Un silencio que resuena, cuestionando si hiciste lo correcto. Estas voces no son debilidad. Son recuerdos emocionales. Y no tienes que enfrentarlas solo. La culpa nos hace creer que somos crueles por cuidarnos. Que nos abandonamos. Que fallamos. ¿Pero acaso el amor debe demostrarse con sacrificio? ¿Con presencia incondicional, incluso cuando duele? A veces nos han enseñado a creer que el cariño se mide por la resistencia, no por la verdad. Por eso, cuando nos alejamos, es común escuchar esa persistente pregunta en nuestro interior: ¿y si soy egoísta? La lealtad, a su vez, conlleva un legado invisible. En muchas familias y círculos afectivos se confunde con sumisión. Y romper este patrón requiere más que valentía, requiere conciencia. Requiere comprender que permanecer leal puede significar continuar un ciclo de dolor. Que ser fiel a alguien no puede significar ser infiel a uno mismo. Distanciarse, cuando sea necesario, es un acto de madurez, no de traición. Y entonces llega la soledad. No la que surge de la ausencia de personas, sino la que surge cuando te eliges a ti mismo. Es una soledad profunda, porque te pone cara a cara contigo mismo. Pero también puede ser el comienzo de una reconexión. Un espacio donde, poco a poco, empiezas a construir una nueva relación contigo mismo, con tus límites, con tu autenticidad. ¿Estás dispuesto a atravesar esta soledad para llegar al otro lado? Puede que estas voces internas nunca desaparezcan por completo. Pero con el tiempo, pierden fuerza. Aprendes a escucharlas sin obedecerlas. Aprendes que puedes amar y aún así alejarte. Puedes ser leal y aún así elegir el silencio. Puedes sentirte solo y aún así aferrarte. Porque el distanciamiento que surge del amor propio no rompe los vínculos verdaderos, solo transforma la forma en que te relacionas con ellos. Crecimos creyendo que irse era un fracaso. Que alejarse era rendirse. Pero ¿y si fuera al revés? ¿Y si irse fuera el primer paso hacia un nuevo comienzo más auténtico? Porque a veces quedarse es lo que destruye. E irse es lo que salva. Se necesita valentía para romper con lo familiar, incluso cuando todavía hay afecto. Pero en muchos casos, es este gesto el que abre la puerta a la reconstrucción. ¿Alguna vez te has permitido empezar de cero? Partir no significa negar tu historia. Significa honrarla lo suficiente como para no dejar que se convierta en mentira. Muchas relaciones se mantienen por las apariencias, por miedo a la culpa y por la toxicidad de los hábitos. Y, poco a poco, la autenticidad muere. La distancia, entonces, surge como una súplica silenciosa del alma por la verdad. Partir es un punto final que puede allanar el camino para una nueva frase, un nuevo lenguaje entre dos personas. ¿Has pensado en eso? Es curioso cómo la separación revela la esencia. Algunas conexiones resurgen, más fuertes, más maduras.
Otras terminan en silencio, y este silencio también es una respuesta. Ningún vínculo sano se sostiene por obligación. Y todo vínculo reconstruido tras una ruptura debe basarse en la autenticidad. Porque solo entonces hay espacio para que el amor, en cualquier forma, se manifieste sin sofocar, exigir ni aprisionar. Empezar de nuevo, en este contexto, es un acto de amor. Por ti mismo, por la otra persona y por la relación que aún podría renacer. Pero esta vez, con más conciencia. Con más espacio. Con más verdad. La verdadera reconexión no ocurre cuando fingimos que nada ha cambiado, solo surge cuando podemos mirarnos a los ojos y decir, he cambiado y quiero quedarme aquí, pero de otra manera. ¿Estarías dispuesto a construir algo nuevo a partir de ahora? Partir no es el final del camino. Es solo el momento en que decides tomar un nuevo camino. Un camino que puede o no llevarte de vuelta. Pero, en cualquier caso, será más honesto. Más ligero. Más fiel a quien te convertiste en el silencio de la separación. Porque el amor verdadero, ya sea por un amigo, un familiar o por ti mismo, siempre encuentra la manera de florecer, incluso después de la distancia. Al final, irse no siempre es un adiós. A veces, es simplemente una forma más honesta de seguir amando. Es reconocer que la convivencia requiere espacio, que el silencio puede ser más respetuoso que las palabras dichas por obligación y que el distanciamiento, cuando se hace conscientemente, puede abrir puertas que una presencia insistente jamás podría tocar. Así que, si sientes que algo necesita cambiar, que ciertas relaciones te están alejando de ti mismo, recuerda, no hay culpa en elegirte a ti mismo. La verdadera reconexión comienza cuando dejas de hacerte daño para encajar con lo que ya no te abraza. Dejar atrás puede ser, sin duda, el acto de amor más valiente que hayas hecho, por ti mismo e incluso por quienes se quedan. Si este video te conmovió de alguna manera, dale me gusta y suscríbete al canal. Activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este, reflexivo, profundo y centrado en tu camino de autodescubrimiento. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué relación en tu vida te enseñó, a través del dolor o el silencio, el poder de la distancia? Nos vemos en el próximo video.